sucedió durante la tarde, de hecho hace un ratito nomás, el Senado finalmente aprobó en particular la reforma tributaria. ¿Qué es lo que sigue ahora? Se lo vamos a preguntar porque está en Valparaíso el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Hola ministro, ¿cómo está? Gracias por recibir Ahora 20. Buenas noches, Beatriz. Aquí estamos saliendo de la sala del Senado que acá a aprobar el proyecto de reforma tributaria. Así lo escuchamos. Ministro, ¿qué sigue ahora? Bueno, después de este macizo respaldo que ha dado el Senado al proyecto estructural de reforma tributaria, justamente lo que sigue es que este proyecto va a pasar a lo que se llama un tercer trámite en la Cámara de Diputados. Eso debe ser en las próximas semanas, lo más probable la primera semana de septiembre, se va a estar dando cuenta de este proyecto de ley y allí habrá un tercer trámite que es lo habitual cuando hay modificaciones en el Senado respecto de lo que se hizo en la Cámara de Diputados, donde vamos a estar conversando con todos los diputados para alcanzar un macizo respaldo tal como macizo ha sido el respaldo de este proyecto de reforma tributaria, Beatriz, que es una muy buena noticia para quienes nos están escuchando, porque estos son recursos permanentes para hacer realidad en forma responsable el programa de gobierno con todos los beneficios que este trae y que se están implementando todos los días. Pero además también, Beatriz, déjame decirte que es una muy buena señal para la economía y sus agentes, porque esto da certidumbre, esto genera sustentabilidad y esto básicamente, en términos de haber tenido un protocolo de acuerdo hace un mes atrás, vemos hoy día realidad de dar señales y certidumbre en un mercado y en una economía que sabemos que está lenta, y esto puede ayudar en las expectativas para justamente dinamizar también la economía. Ministro, usted decía que pasa a tercer trámite, ¿no es cierto?, en la Cámara, pero si es que ahí se rechaza podría pasar a comisión mixta y eso complica un poco al gobierno pensando en el presupuesto 2015, que ojalá esto esté despachado antes de. ¿Qué va a pasar ahí o ustedes creen que no van a llegar a esa instancia? A ver, efectivamente lo que ocurre es que todo proyecto de ley que se aprueba en la Cámara de Diputados, cuando pasa al Senado, si tiene modificaciones, pasa a un tercer trámite, y eso es lo que va a pasar con la reforma tributaria. En ese momento la Cámara de Diputados va a tomar conocimiento de los cambios y las enmiendas que se han hecho hoy día en el Senado, que ha sido aprobado. Realmente de los 35 senadores, 33 apoyaron la reforma tributaria, y vamos a conversar con cada una de las bancadas y vamos a trabajar con los diputados para tener el apoyo que se necesita. Como bien tú lo dices, nosotros estamos programándonos para enviar a fines de septiembre el proyecto de ley de presupuesto del sector público del año 2015, y justamente la reforma tributaria va a permitir tener una cantidad de recursos muy importantes que nosotros esperamos en los primeros 10 días de septiembre de sacar este proyecto de ley de reforma tributaria para que esté publicado en el Diario Oficial y puedan estos ingresos permanentes para el Estado poder incluirse en el proyecto de ley de presupuesto del 2015. Estamos absolutamente seguros que con todos los esfuerzos que se han hecho, con todos los acuerdos que hemos armado, vamos a tener un mayoritario respaldo en la Cámara de Diputados para hacer realidad de tener una reforma tributaria en el mes de septiembre publicada en el Diario Oficial. Ministro, incluido parlamentarios de la Democracia Cristiana, este mismo fin de semana habían señalado que quieren forzar, algunos directamente lo dicen así, que querían forzar la comisión mixta porque no estaban de acuerdo, estaban un poco dolidos también a propósito de que se les ha dicho que fueron una especie de buzón cuando pasó la reforma y que la discusión se concentró en el Senado, pero hay algunos que sí tienen reparos con aspectos específicos y que hacían una propuesta. Estaba concentrado en la Democracia Cristiana. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ya se conversó, se aclaró eso? ¿Habrá comisión mixta? Mira, vamos a conversar con todos los diputados. Con los diputados de la nueva mayoría, con los diputados de la oposición, vamos a conversar con todo el mundo. Quiero decirle que en el día de ayer tuvimos un comité político de los presidentes de partidos y efectivamente hay un claro respaldo para que justamente el proyecto de reforma tributaria esté aprobado en los primeros 2 semanas de septiembre. Ahora, hemos conversado con los jefes de bancada, vamos a conversar con los diputados de la Comisión de Hacienda, con los diputados que no son de la Comisión de Hacienda, vamos a explicar justamente las indicaciones y el protocolo de acuerdo. Te quiero decir una cosa. Hay un mayoritario acuerdo de llevar adelante esta reforma tributaria en los primeros días de septiembre para alcanzar el objetivo que todos nos hemos colocado,
que los ingresos que se generan permanentes estén en la ley de presupuesto del sector público y así sigamos avanzando con la implementación del programa de gobierno en protección social, en temas de educación, en temas de inversión pública en salud. Estoy absolutamente seguro de que vamos a avanzar en las primeras semanas de septiembre despachando el proyecto de ley del Congreso Nacional. Y para ello vamos a conversar con todos los diputados. Bueno, ministro, se espera recaudar 8.200 millones de dólares con la reforma y respecto a las indicaciones que se votaron, que sabemos que fueron muchísimas, nos gustaría que nos contara a la gente, sobre todo que nos mira hasta ahora en hora 20, cuáles fueron las principales que se acogieron. ¿Qué cambios hay entonces en esta reforma? A ver, para que estemos claros, lo que ocurrió es que el 8 de julio, hace más de un mes, firmamos un protocolo de acuerdo con todos los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado. Tanto los senadores de la nueva mayoría como la oposición. Luego entonces, hace aproximadamente unos 10 días atrás, ingresamos un paquete de indicaciones al proyecto de reforma tributaria, que fueron 80 indicaciones. La Secretaría dividió algunas, que eran 82 indicaciones. Todas las indicaciones han sido aprobadas tanto en la Comisión de Hacienda y hoy día aprobadas por la Sala del Senado y despachado y aprobado el proyecto de reforma tributaria. ¿Cuáles son las más importantes? Avanzamos en temas de vivienda, despejando materias que se nos habían también consultado en la Cámara de Diputados, como por ejemplo que quien me está escuchando y quiera vender su vivienda o vender su segunda vivienda va a poder hacerlo y existe la protección para que justamente la clase media no esté pagando impuestos. Por ejemplo, ganancias de capital, como lo hemos dicho en otros momentos, aquellas personas que legítimamente se dedican a comprar y a vender viviendas y tienen ganancias de capital van a pagar impuestos, pero aquellos que no lo hacen en forma habitual van a estar protegidos. Y una noticia bien importante, toda aquella vivienda que se haya adquirido del 2004 hacia atrás, no se le aplica esta norma, solamente se le aplica del 2004 hacia adelante. Es decir, en el mercado de las viviendas hay importantes noticias. Déjeme decirle a usted que se quiere comprar una casa a través de un crédito hipotecario y se va a comprar una casa, por ejemplo, que todos conocen en la clase media, de DFL2, por ejemplo, el timbre y estampillas, que con anterioridad estaba subiendo ese impuesto, ahora no va a estar subiendo, se va a mantener ese impuesto. Es decir, hay beneficios muy concretos para los temas de vivienda. Déjame decirte otra, muy importante para las pequeñas y medianas empresas, para la PYME. Efectivamente, el proyecto de reforma tributaria ha sido fortalecido para entregar incentivos a la micro, pequeña y mediana empresa. Incentivos para la inversión, incentivos para que tengan flujos de caja, incentivos para que tengan liquidez. Déjame mencionarte una. Por ejemplo, las pymes, hoy día los días 12 pagan el IVA. Y ahora el proyecto de ley les va a dar 60 días para el pago del IVA y eso es una noticia muy, muy esperada por la pequeña y mediana empresa. Bueno, podríamos seguir hablando, hay distintas materias, en cooperativas, hay temas que tienen que ver con el sistema de impuesto a la renta. Nosotros tenemos un sistema con renta atribuida, hemos creado un sistema parcialmente integrado donde se generan incentivos al ahorro y la inversión que son tan necesarios, pero con claridad. Hemos cerrado el instrumento, el principal instrumento donde nosotros habíamos dicho malas prácticas, potencial evasión, elusión, abusos, que era el FUT, queda efectivamente y definitivamente cerrado. Tal como fue el compromiso que hiciera la presidenta Bachelet cuando enviara el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, habían 4 objetivos: recaudar 3 puntos del PIB, recaudar en forma progresiva, es decir, los que tienen más paguen más, que se paguen los impuestos como corresponde, disminuyendo la evasión y ilusión y creando incentivos al ahorro y la inversión que son tan necesarios en este momento donde la economía está lenta y estamos haciendo todos los esfuerzos por dinamizarla. Ministro, yo le quería preguntar, mirando ya con este mes de distancia... No tengo retorno. ¿Me escucha ahí, ministro? No tengo retorno. Oh, qué lástima. Lo vamos a retomar, ministro, porque para seguir conversando con usted, estamos hablando con el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, está en el Congreso. Él mismo lo decía, vengo saliendo de la sala del Senado, donde se aprobó recién, en particular, la reforma tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el Senado ya la despachó, ya llegó a acuerdo, la votó a favor y ahora sigue el resto del trámite. El otro es pasar a la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados, y eso es lo que explicaba recién el ministro, la aprueba, se convierte en ley. Y tenemos ley de reforma tributaria, hay una reforma ya instalada como ley. Si la Cámara de Diputados la rechaza, esto fuerza lo que se llama una comisión mixta.
que es un proceso más largo. La comisión mixta se llama así porque está compuesta por parlamentarios de las dos cámaras, diputados y senadores, que tienen que volver a mirar las indicaciones, lo que hacía un trámite largo, sí, porque eran ¿cuántas? 278 aproximadamente. Y complicada además por el tema del presupuesto. Entonces vamos a ver qué pasa, aunque el ministro dice que tiene toda la fe en que las conversaciones van a llegar a buen puerto y que en el tercer trámite finalmente se va a poder aprobar esta ley. Ya estamos retomando contacto con el ministro Arenas desde el Congreso Nacional. Ministro, Beatriz le tenía una pregunta. Sí, tuvimos ahí algún corte con las comunicaciones. No, pero lo importante es que ahora nos escucha, ministro. No, muy bien, la escucho. Yo le quería decir, o preguntar, ministro, más bien, mirando hacia atrás, hace un mes usted dice que llegaron finalmente a este acuerdo. ¿Le gustó la forma del acuerdo, esto de reunirse en una casa particular, de llegar a acuerdo con toda la oposición, que se sospechara que el gobierno tuvo que ceder mucho para poder llegar finalmente a un acuerdo más transversal? ¿Le gustó esa forma? Mira, Beatriz, las cosas son muy claras. Acá nosotros hemos avanzado siempre con transparencia. Y nosotros hemos conversado con los 5 senadores de la Comisión de Hacienda. Esos debates fueron absolutamente transparentes, públicos, y avanzamos en un acuerdo que le hace muy bien a Chile. Un acuerdo para implementar una reforma estructural, que es una reforma al sistema tributario en Chile. Estructural, no solamente que usted me está escuchando, es estructural por lo que recauda, porque 3 puntos de PIB es una cantidad de recursos muy importante. Hoy día estamos hablando en torno a 8.300 millones de dólares en régimen, pero además estructural por los cambios que significan en el sistema. Mira, déjame decirte uno, Beatriz. El sistema de impuestos hoy día que tenemos en Chile, después de que se aplica, por ejemplo, la distribución del ingreso en Chile no cambia. Y lo que nosotros nos pusimos como objetivo es que después de que se pagan los impuestos, la distribución del ingreso debe mejorar. ¿Qué significa eso en castellano? Es decir, que los que tienen más deben hacer un esfuerzo proporcionalmente mayor. ¿Es así? Efectivamente, absolutamente va a pasar, porque la construcción de esta reforma tributaria es que justamente concentra gran parte de su esfuerzo en impuestos a la renta, a los ingresos de las personas. Y los ingresos de las personas, déjame decirte, más del 80% de las personas que nos están escuchando no pagan ese impuesto a la renta. Están en el 20% de más alto de ingresos. ¿Y dónde se concentra la recaudación? En el 10% de más alto de ingresos, que justamente sus tasas promedio van a aumentar sustantivamente. Y eso lo que va a contribuir es que vamos a tener un sistema de impuestos con más justicia, con equidad tributaria. Y en ese sentido va a mejorar la distribución del ingreso después de la recaudación. Pero más importante aún, Beatriz, es recaudar recursos para tener responsabilidad con la ciudadanía. Porque enfrentar una reforma estructural de la educación, generar una inversión pública en el país, de colocar 1.000 millones de dólares anuales para tener inversión pública en hospitales públicos en Chile, avanzar en médicos especialistas, avanzar en temas de protección social, en vivienda. Todo el programa, no solamente económico, de protección social que le ha planteado la presidenta Bachelet al país. Eso es la buena noticia que tenemos hoy día. El Senado ha aprobado esta reforma tributaria para darle sustentabilidad, entre otras, financiera al programa de gobierno de la presidenta de Chile. Y eso es una muy buena noticia. Pero segundo, como te lo decía al principio, tiene que ver también con señales para la economía. Certidumbre en el sistema tributario para los agentes económicos, tan importante en estos momentos cuando la economía está lenta. Ministro, muchas gracias por recibir Ahora 20. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.